Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes temas tan lindos, temas actuales, temas necesarios para esta profesión tan bonita, también para emprendedores, para profesionales que desarrollan la actividad, diferentes actividades, los que tienen su negocio, para estos empresarios y toda la gente que se quiera actualizar. Por eso para nosotros es un gusto traer el tema un lenguaje contable universal, las NIF. Y tenemos como invitado a el licenciado Antonio Quirós Gómez. ¿Cómo está, don Antonio? Doña Rocío, qué gusto estar hoy en este set contigo y estar llevando este mensaje a todas las personas que nos van a ver en vivo o que nos van a ver posteriormente. Así es que un tema para que lo disfrutemos el día de hoy. Claro que sí, yo espero que le saquemos todo el provecho a este tema. Don Antonio Quirós es contador privado incorporado, él es contador público autorizado, él es socio de Alama ESG Consulting y es experto en el tema de normativa internacional sobre sostenibilidad. Y por eso hoy vamos a hablar de este lenguaje universal contable. ¿Por qué? Porque un día de estos estábamos conversando, don Antonio, de que ya no es solamente a nivel nacional como hace algunos años. La gente veía la contabilidad como una herramienta para presentar declaraciones o impuestos, pero no es cierto. Nosotros tenemos que hablar un mismo idioma a nivel internacional y las normas cruzan esas fronteras, donde todos los países están obligados a mantener este idioma y donde nosotros como contadores, como auditores, como empresarios, también lo tenemos que realizar. Rocío, me gustó muchísimo una entrevista que te hicieron recientemente y donde te referías específicamente a eso. ¿Qué es la contabilidad? ¿Por qué es importante que hagamos contabilidad? Y ahora con la incorporación de las normas internacionales de información financiera, que lo que tratamos de presentar es información transparente y entendible a nivel global. Y sí, hay empresas que todavía siguen llevando una contabilidad que es meramente fiscal o tributaria. Y si nos referimos específicamente a Costa Rica, donde un porcentaje muy alto de las empresas que están inscritas en Hacienda son pymes, y es ahí donde encontramos justamente la mayor parte del error que se comete. Y es que la información contable, la información financiera, tiene que ser la base para la toma de decisiones. Claro que sí, y es que tenemos que tener esta herramienta y tenemos muchos bracitos de esta herramienta que somos los contadores e inclusive los auditores, inclusive los asesores, porque yo sé que tienen que brindarse asesorías fiscales, pero también tenemos que tener asesoría con base en NIF y lo hemos visto desde hace varios años, porque la normativa internacional no es nueva y aquí en Costa Rica se acogió hace muchos años, inclusive las leyes tributarias lo tienen en artículos específicos donde dice que las normas internacionales que dicta el Colegio de Contadores Públicos acá en Costa Rica y por eso tenemos que hacerlo. Y en el año 2001, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica se pronunció en el sentido de la aceptación de las normas y en ese mismo periodo el Ministerio de Hacienda publica también la aceptación de las normas. ¿Qué es lo que hace falta? Que realmente los empresarios y principalmente nosotros los que trabajamos diariamente con el ejercicio de la contabilidad entendamos la importancia que tiene no solamente para el servicio que nosotros damos sino para las organizaciones y que a partir de ahí comprendamos las NIF y trabajemos los estados financieros con base en NIF. Y por eso me gustaría, don Antonio, que iniciemos viendo o brindando esta enseñanza a todas las personas que nos están viendo con la palabra o con la pregunta primordial. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Vamos a decir que las normas internacionales de información financiera son un conjunto de normas contables, o sea, son varias normas, con principios claros, adoptados internacionalmente para ordenar y presentar la información financiera de una empresa en un lenguaje claro, transparente y que pueda ser entendido a nivel global. Un día de estos, don Antonio, me decía una periodista que está abarcando un tema sobre NIF, que qué beneficios le traen las normas a los empresarios que podemos pensar a nivel nacional que son pymes y que realmente no entienden o no tienen claro todo esto. Pero esa pregunta
la vamos a dejar para el final para todas las personas que nos estén viendo. Ok, un lenguaje transparente, entendible a nivel global, a nivel nacional, a nivel internacional. Y como hablamos a nivel internacional, ¿quién emite estas normas? ¿Por qué estamos hablando a nivel internacional? Vamos a ver, primero, doña Rocío, para que hablemos en un lenguaje todavía más llano, más claro. Ajá. Todas las personas, sean físicas o jurídicas, que tengan una actividad comercial, deberían llevar un proceso de registro contable si estamos incluidos en el régimen tradicional de Hacienda. Si estamos en el régimen simplificado, que es para algunas empresas más sencillas, pues ya las cosas ahí cambian un poco. Si nosotros hablamos de que la información debe prepararse de forma mensual, de manera oportuna, para que pueda tomarse decisiones, ya desde ahí estamos observando que estos empresarios, pymes, tienen la capacidad, a través de esta información, de ir observando cómo se lleva a cabo su contabilidad. A partir de ahí vamos a hablar de las NIF, y entonces, ¿qué nos dan? Una serie de principios para que podamos incorporar dentro de la información que estamos produciendo, para que esos estados financieros puedan ser interpretados acá en Costa Rica por los accionistas, por los inversionistas, por la junta directiva, por la gerencia, por los acreedores, por los bancos, o sea, que tenga un lenguaje claro, y a partir de ahí, pues también a nivel internacional, porque es lo que viene procurando el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el que emite estas normas. Entonces, ya no es únicamente un tema regional, sino que es un tema a nivel global. Y cada una de las jurisdicciones o de los países son los que van tomando la decisión de adoptarlos dentro de su territorio, y a partir de ahí el Ministerio de Hacienda y las diferentes empresas son las que van a ir incorporándolas dentro de su proceso y dentro de la preparación de información. Y don Antonio, ¿quién las emite? Las emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y esto obedece no solamente a una cantidad de procedimientos que se han dado a través del tiempo, y según sus siglas en español son las NIC, y en sus siglas en inglés IASB, que es el International Accounting Standard Board. Esas son las organizaciones, o esa es la organización que está a cargo de emitir todas estas normas, para que no solamente a través de las revisiones que se hacen constantemente, que de hecho en la Comisión Internacional de Normas en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, durante todo el año pasado estuvimos haciendo una revisión, porque en marzo de este año se estaba presentando una modificación de las NIF para pymes. Entonces es toda esta evolución, todo este crecimiento, pero principalmente la observación de que se puedan aplicar para que contadores nuevamente y empresarios pues los puedan poner en práctica. Y es el que normalmente cuando estudiamos, cuando un contador llega y dice es que tenemos que seguir toda esta normativa que el IASB es el que nos trae a presentación, que viene a actualización, y como decía usted hace poco, hay comités a nivel internacional que también asesoran al IASB. ¿Por qué? Porque es una institución que se encuentra en otro país, que no sabe las costumbres que tiene Costa Rica, que no sabe las necesidades, y por eso muchas veces hacen a consulta pública todos sus cambios para que nosotros aportemos. Y aparte de eso, doña Rocío, pues también tenemos otras organizaciones como la Asociación Interamericana de Contadores, y así hay una cantidad importante que vienen observando justamente qué son estas normas, hacen congresos y hacen actividades donde nosotros los contadores podemos ir para actualizarnos. Y en este caso, don Antonio, tendríamos que tener claro que hay diferentes tipos de clasificaciones en las normas internacionales de información financiera. Primero vamos a tener claridad de que es la misma organización la que viene emitiendo las normas. Eso nos da no solamente una experiencia en el recorrido que ya tenemos, sino que también van a poner en práctica una serie de elementos que son de continuidad dentro de estos procesos. Por ello vamos a hablar que anteriormente, y me refiero hasta antes de junio del 2023, nosotros teníamos 3 grupos de normas. Las NIF para pymes, que son pequeñas y medianas empresas, las NIF full o plenas, que son para grandes empresas, y las NIF SP, que es para el sector público. A partir de junio, y el 26 de junio específicamente del 2023, se hace la presentación de la NIF S1 y la NIF S2, que estas están enfocadas
en sostenibilidad y clima. O sea que ya ahora vamos a tener más normas sobre las cuales vamos a estar trabajando. Y si bien es cierto, las de sostenibilidad y clima van enfocadas más en estos temas que son de tanta actualidad, vienen basadas y vienen estructuradas en un formato bastante similar a lo que ya teníamos con el desarrollo de las NIF SP, NIF Full o plenas o NIF para pymes. Don Antonio, ¿y todas estas clasificaciones de normas que usted está hablando ahorita son obligatorias acá en Costa Rica? Como decíamos anteriormente, las NIF a nivel general fueron adoptadas por el país en el año 2000 y estamos hablando del Ministerio de Hacienda, incluso hubo una publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En el 2001 el Colegio de Contadores Públicos se pronunció y luego también pues el Colegio de Contadores Privados en la adopción de estas normas. Y ahora que hablamos de la NIF S1 y la NIF S2 que entran en vigencia a partir de enero 2024, pues también se espera que haya un pronunciamiento de ambos colegios que ya sabemos que están trabajando en ese tema y un pronunciamiento también de parte del gobierno, que de hecho a partir de marzo del año 2023 han salido publicaciones en medios de comunicación masivos donde se indica que el Ministerio de Hacienda ya está solicitando a los contribuyentes la presentación de informes de sostenibilidad. O sea, no solamente la obligatoriedad, sino que también se va a dar un encadenamiento empresarial para poder cumplir con requisitos de algunos proveedores, de algunos clientes, de que efectivamente se está trabajando con estas normas. Claro que sí. Y entonces podríamos tal vez, para que la gente esté en nuestro mismo esquema de capacitación, que es la que estamos brindando en el conversatorio de hoy, definir la contabilidad y la incorporación de estas normas. Vamos a irnos más hacia atrás, ¿verdad? Ajá. Porque desde que se inventó la doble partida, allá por el 1474, y cuando don Lucas Pacioli dio la forma más estructurada a lo que es la producción de datos financieros, hemos hablado de que la contabilidad es un proceso de ordenar, de clasificar información para producir datos. Eso es básicamente lo que nosotros tradicionalmente hemos conocido y a partir de ahí vamos a hablar que a partir del balance comprobación vamos a preparar 4 estados financieros: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios y los flujos de efectivo. Ahora, con la incorporación de estas normas, lo que vamos a tener es seguridad de que los datos que se están produciendo a partir de estos estados financieros incluyen prácticas y políticas no solamente de presentación de información, sino que es transparente para la toma de decisiones de todas las personas que están interesadas en tener esos datos. Y es importante porque en nuestra información financiera, nuestros estados financieros y las notas de estos, tenemos que revelar todo lo que suceda a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque todo esto puede significar un punto a favor para poder realizar o tener oportunidades empresariales. Entonces, don Antonio, lo que es la parte de finanzas y de oportunidades empresariales, ¿qué podríamos ver ligado con respecto a las normas? Recordemos también que el tema contable no es solamente para un tema de territorialidad, sino que ahora con todo lo que viene en globalización, ya las empresas no solamente tienen proveedores a nivel internacional, sino que también se da la posibilidad de que estén exportando. Y normalmente para efectos bancarios, para efecto incluso de enlace con clientes en el extranjero, vamos a ver la necesidad de presentar estados financieros. Por eso la importancia y por eso es que aunque digamos que tenemos una pymes, el tener esa información es de muchísima importancia para la toma de decisiones. Y si lo vemos ya desde un contexto financiero, vamos a decir que ¿qué es lo que se buscan? Predicciones y facilitar la toma de decisiones, minimizando riesgos futuros. Y es que desde que constituimos una empresa y desde que empezamos a generar oportunidades de negocios, lo que estamos buscando es que transcurra y pueda generar no solamente riqueza económica, sino muchas condiciones para las personas que están enfrentando directamente este proyecto como una oportunidad de vida. Y si dentro de las predicciones y de todos los elementos que se están considerando, la parte financiera juega un rol importante, lo que estamos viendo es que a través de flujos de caja,
a través de presupuestos, a través de la preparación de informes oportunos, las personas que toman decisiones puedan orientar adecuadamente el rumbo de esta organización. Y es que ahí podríamos ver todo el tema de qué objetivo tienen los estados financieros para la empresa. Pero hay algunos, no sé, como nombres o títulos que escuchamos normalmente que alguna gente no la conoce y no la entiende muy claro, y por eso me gustaría tal vez acudir a usted. Hablemos de los objetivos de los estados financieros, pero normalmente a los que les llamamos con propósito de información general. Vamos a seguir hablando de los 4 estados financieros: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios, flujos de efectivo, y ahora mencionaste algo más, o sea, las notas. Ajá. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos. Aquí lo que vamos a tener son diferentes condiciones, y lo mencionábamos al inicio del programa, doña Rocío, y es que muchos empresarios dicen, preparamos contabilidad, ¿para qué? Para temas tributarios. Ajá, eso es lo que la gente cree. Entonces, por eso en muchos casos incluso se acumula hasta el final del periodo para poder decir, preparen los estados financieros, y luego la siguiente incógnita es, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos? Cuando nosotros utilizamos esta herramienta que es tan importante en las organizaciones para tomar decisiones, vamos a estar observando constantemente, periódicamente y ojalá mensualmente los resultados que está dando la empresa para que nosotros podamos tomar decisiones basados en resultados contables o financieros. Esa es la gran importancia, y es que estos informes financieros, ¿hacia quién van dirigidos, doña Rocío? Bueno, en realidad, usted lo decía al inicio, nosotros tenemos que ver el tema de acreedores, de bancos, de instituciones que nos lo soliciten. Y empecemos desde, digamos, un orden dentro de la misma organización. Ajá. ¿Quiénes están interesados en ver los resultados de la empresa? Los inversionistas, los accionistas, los financieros, la gerencia, la parte financiera, tesorería, incluso diferentes mercadeo, departamentos que están directamente relacionados y vinculados con resultados económicos. Y a partir de ahí sí podemos hablar de la parte externa: bancos, compañías de seguros, acreedores y todos los que de una manera directa o incluso indirecta puedan estar requiriendo información para toma de decisiones. Y hace un ratito usted hablaba sobre el tema de presentar declaraciones y que las empresas consideraban que su contabilidad tenía que estar basada en las normas tributarias. Pero estas normas tributarias tienen un objetivo. Tal vez sería bueno poder aclarárselo a las personas. Primero recordemos que vivimos en un país de derecho y que nuestro sistema de gobierno es democrático, lo que significa que todos debemos pagar impuestos, más o menos según la capacidad y la cantidad de actividades que realiza la organización. Por ello es tan importante que las empresas se formalicen. ¿Y qué es formalizarse? Que desde el momento en que se da la constitución de la sociedad puedan o deban inscribirse en el Ministerio de Hacienda, que se incluyan en todo lo que es la parte social, en contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se paguen los respectivos seguros, que estén con su patente. Ya estamos regularizando una actividad comercial. A partir de ahí podemos hacer los trámites ante el Ministerio de Economía para decir que tenemos una certificación del Ministerio que nos va a dar algunas oportunidades, principalmente cuando vamos a gestar un trámite bancario financiero. Normalmente esto se va a ver de muy buena manera, o incluso capacitaciones y otras actividades dentro del sector público que pueda generar ese beneficio al tener estas condiciones. Las empresas van creciendo y de repente dentro de este proceso inician exportaciones, entonces requieran otros trámites para poder tener más credenciales y a partir de ahí tener hasta sellos, como por ejemplo Essential Costa Rica, como por ejemplo Bandera Azul, y así según las actividades poder tener muchísimas más condiciones que faciliten. Entonces vamos a decir, Rocío, que las normas tributarias son un conjunto o cuerpo legal de normas que regulan las actividades de los contribuyentes, y en la medida en que nosotros estemos al día, que estemos pagando nuestros impuestos según
cuando hicimos el trámite de inscripción, que ahí vamos a decir cuál es nuestra actividad y cuáles son los impuestos que debemos pagar, pues a partir de ahí que estemos cumpliendo con estas obligaciones oportunamente para estar bien con los aspectos tributarios y que no se nos conviertan posteriormente en una carga adicional o en una preocupación si no estamos al día con esas condiciones. Las normativas a nivel internacional, estaríamos hablando de todas, tienen un tema de conciliación con respecto a las NIF y a el tema tributario, que son las normas tributarias. Esto significa que no tienen que ir alejadas, sino que tenemos inclusive una dirección o un procedimiento o tal vez recomendaciones inclusive en la normativa para que podamos hacer una conciliación entre ellas mismas, y esto nos va a brindar una apertura en la información financiera. Las pymes como tal, sí sería bueno que repasemos el tema de qué obligación tienen de cumplir las normas, tanto tributarias como las de normativa de sostenibilidad, inclusive las NIF para pymes, que son las que se hablan de ellos, y también tendríamos que ver la parte de los beneficios que tienen estar en estas instituciones, porque usted hablaba de bandera azul, hablemos del MEIC, porque también usted lo comentó hace un ratito, que pueden tener una certificación, y qué beneficios podríamos tener de todo esto. Es importante resumir varias de las cosas que estás mencionando, Rocío, y es que en la medida en que las empresas estén regularizadas y que se estén cumpliendo con todas las obligaciones tributarias, legales, sociales, ¿qué es lo primero que vamos a tener como empresarios? Paz, sí, tranquilidad. Eso desde un cumplimiento de normas. Por otro lado, en la interrelación comercial que se va a dar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los bancos, vamos a tener la seguridad y la tranquilidad de que los datos que nosotros tenemos han sido preparados adecuadamente y en forma ordenada para que esa conciliación hasta a la que usted se refiere de la parte contable, la parte tributaria y el cumplimiento de las normas vayan de la mano. Por eso es tan importante el trabajo que realizamos nosotros los contadores y por eso tenemos que transmitir claridad, confianza y transparencia a los empresarios para que realmente entiendan y justifiquen la inversión que se está realizando, ya sea con un contador de planta, con un contador que pueda dar sus servicios profesionales de manera independiente si esa empresa es más pequeña, y a partir de ahí los que realizan auditorías, los que realizan consultorías dentro de todo el proceso para que esa información sea clara, completa, directa, transparente y que sea oportuna. Claro que sí, inclusive las ventajas que tienen todas estas pymes son muchas, y tenemos que aprovecharlo. No podemos desaprovechar el tema de que estar inscrito en el MEIC y tener beneficios. Si soy una pyme que se creó recientemente y ya tengo la certificación, en su primer año no paga renta. Y ahí va disminuyendo el tema de estos beneficios, el tema de no pagar el impuesto a las personas jurídicas por ser una pyme. O sea, y son cosas que usted dice, ¿y ahora cómo lo contabilizo? Bueno, interpretémoslo también según las normas, y esto es una invitación a que todos conozcamos al respecto. Y acá es donde podríamos empezar a hablar de todos estos informes financieros que tenemos que presentar y también de estos no financieros a los que les llamamos informes de sostenibilidad. Sin embargo, Rocío, anteriormente hacías una pregunta y es, ¿están las pymes obligadas a cumplir las normas? Bueno, en primera instancia, como ya mencionamos anteriormente, desde el año 2000 el Ministerio de Hacienda las estableció como obligatorias. Sí. Entonces, lo que deberíamos hacer pues es ajustarnos y cumplirlas y sacar toda esa ventaja y ese provecho a la información financiera. Y en lo que se refiere específicamente a las NIF S1 y NIF S2, que son las de sostenibilidad, desde mi criterio como especialista en este tema, es que no solamente van a ser de uso obligatorio, sino que es el mismo mercado el que va a establecer las pautas, porque ya se habla de más de 5.800 empresas en el mundo que están preparando informes de sostenibilidad. De ellas hay 1.000 empresas que están ubicadas en Latinoamérica. En un estudio de más de 58 países se incluye un análisis para 10 países de Latinoamérica.
Entonces ya se viene trabajando en ello. Lo que se va a dar es un encadenamiento empresarial y a partir de ahí solicitar esos requisitos para el cumplimiento. Incluso el mismo ISSB establece que va a haber un periodo de transición de 2 años para que las empresas aprendan, conozcan, interpreten estos datos y los puedan incluir dentro de su información. Sin embargo, entran en vigencia a partir del año 2024 y a partir de enero, que estamos a pocos meses. ¿Qué es lo que vamos a tener? Los informes tradicionales, los informes financieros de uso general tradicionales que hemos venido elaborando, y ahora vamos a tener los informes no financieros, que deben quedar totalmente interrelacionados. Y la pregunta que hace normalmente la gente, ¿son 2 informes diferentes? Sí, son 2 informes diferentes. Uno, el de sostenibilidad, es público, o sea que tiene que comunicarse a través de diferentes medios. Los estados financieros, por lo menos aquí en Costa Rica, seguirán manteniendo la confidencialidad con la que los hemos conocido. Y es que en estas normas de sostenibilidad, inclusive hace poco veía hubo un anuncio en un periódico y decía normas ambientales. Y yo decía, pero son de sostenibilidad. ¿Qué tanto abarca el tema de sostenibilidad? O sea, ¿la pueden limitar solamente al tema ambiental? Es que, Rocío, si nos volvemos un poquito en el tiempo, primero, se dice que en cualquier lugar que haya un ser humano, va a generar un cambio o una modificación en el medio ambiente. O sea, esa por naturaleza es lo que hace el hombre. Y a través del tiempo han habido diferentes preocupaciones de la humanidad, no con la urgencia que hay en este momento, porque estamos viendo que el calentamiento global genera muchos cambios a nivel de el clima. Lo vemos con inundaciones, lo vemos con incendios forestales que se han dado sumamente fuerte recientemente en Australia, en Europa, en Canadá, que se habla de que son condiciones que no se habían dado anteriormente. Lo vemos aquí en Costa Rica cuando hay deslizamientos de tierra, cuando hay lluvias que son totalmente fuera de las precipitaciones normales. Y esto lo que hace es que se altera totalmente el comportamiento de las personas y de las comunidades o de los sectores donde se está dando esas situaciones. Entonces, anteriormente decíamos que temas de sostenibilidad lo desarrollaban ingenieros ambientales, lo desarrollaban las comunidades, los abogados cuando creaban leyes, reglamentos, o incluso los comunicadores cuando tenían que sacar una noticia. En este momento, y a partir del año 2024, con la presentación de los informes de sostenibilidad, se le da una participación activa, constante y fuerte a las empresas. Y por eso se dice que nosotros los contadores, que somos los que tradicionalmente hemos cuantificado los datos en las organizaciones, tenemos la capacidad para incorporarnos en la preparación de los informes de sostenibilidad. Y aquí es importante que tengamos claro porque hay temas que son muy específicos sobre los cuales nosotros como contadores no vamos a tener ni el criterio, ni el conocimiento, ni la experiencia. Entonces, a partir de ahí se habla de la conformación de equipos de trabajo que vengan a cumplir justamente esas necesidades para lo que es la preparación de los informes. Y se le da un rol sumamente importante también a todo lo que es la plataforma o lo que es tecnología y las plataformas digitales, que a través de ellas se pueden preparar informes que vengan justamente alineados para el cumplimiento de estas normas. Claro que sí, estaríamos hablando que se van a demostrar todo lo que son las conductas sostenibles, esa palabra me gusta mucho, conductas sostenibles a nivel empresarial. Y tenemos que tomar en cuenta también, doña Rocío, que cuando hablamos de conductas sostenibles, tenemos que verlos desde un plano personal, familiar, de comunidad, de gobiernos locales, de gobierno general, de las organizaciones o las empresas, porque es la única forma que logremos los resultados correctos y adecuados en el tiempo que se está planeando. Claro que sí, y este involucramiento y digamos que aprovechar la oportunidad de la ciencia contable, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, es que es la incorporación dentro del trabajo de producción de datos cuantificables donde vamos a encontrar justamente esas condiciones para preparar los informes financieros
y los no financieros, o informes de sostenibilidad. Y hay prácticas, por ejemplo, solamente el hecho de que en una organización inicien con lo que es la incorporación de bandera azul, ya están empezando a trabajar con temas de sostenibilidad, entonces no necesariamente significa que son inversiones, porque bandera azul no tiene costo, pero ya desde ahí empezamos a ver reducciones en consumo de agua, en consumo de electricidad y de otros componentes básicos dentro de las organizaciones, que al final lo que nos va a llevar es una reducción de costo, pero principalmente de materias que son agotables. Entonces estamos pensando o proyectándonos a futuro definitivamente, y creo que esto es lo que revelan los estados financieros. Y le voy a interrumpir nuevamente, o sea, es que el futuro es hoy. Sí. Entonces no es que lo que va a suceder en un año, en 2 años, no, es que tenemos que prepararnos para que el cambio sea a partir de este momento. Ese es nuestro futuro. Y yo creo que ahí podríamos ir concluyendo con esa frase que usted dijo, porque tendríamos que ver todo el esquema de riesgos y oportunidades contables que podríamos llegar a tener, o tal vez no llegar a tener, como usted dice, el futuro es ahora. Pero podemos, a esas 2 palabras, riesgos y oportunidades, podemos darle varios enfoques. Ajá. Porque si lo vemos en el ejercicio de nuestra profesión, el riesgo es que no nos actualicemos, Sí. que no las conozcamos y que seamos desplazados por otros profesionales que sí lo vengan haciendo. Y oportunidades, muchísimas, es incorporarnos en un lenguaje y en una serie de condiciones que van más allá de un servicio contable, que nos convierte realmente en asesores organizacionales y que podemos trascender e incluso influir en la toma de decisiones en las empresas. Claro que sí. Y si lo vemos en las organizaciones, todavía tienen más elementos, porque los riesgos serían que no entren en una corriente sostenible, y si no entran en estas condiciones, muy probablemente sea el mismo mercado el que las saque de las actividades comerciales. ¿Por qué? Porque los encadenamientos que se vienen dando, y como decíamos anteriormente, 5.800 empresas a nivel mundial ya están preparando informes de sostenibilidad, aunque todavía no es obligatorio. Sí. En Costa Rica ya hay 42 empresas que están preparando informes de sostenibilidad, lo que significa que para poder ingresar como proveedores o como clientes de estas organizaciones debemos demostrar que somos sostenibles. Y a partir de ahí todas las oportunidades, porque sí hay muchas condiciones de crecimiento para las empresas, porque sostenibilidad no significa venda menos. Sostenibilidad no significa haga menos riqueza económica, es todo lo contrario, es aproveche la plataforma y las condiciones que se están dando en este momento para que su empresa continúe en crecimiento. Por eso hablamos también de que tiene que darse mucha creatividad, pero también tiene que darse innovación para que se transformen algunos productos que tradicionalmente los conocíamos de una manera y ya ahora el mismo mercado los está sacando. Entonces, cuando hace 2 años el gobierno anuncia la presentación de la ley de 0 plásticos de un solo uso en parques nacionales, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los fabricantes de esas bolsas plásticas? Cuando nosotros empezamos a ir a los supermercados y se dice, ya no hay bolsas, tienes que llevar la de tela o traer tu propio empaque, ¿qué sucede con estos productores? Tienen que transformarse. Cuando se dice que los que producen empaque de estereofón para transportar alimentos ya no se pueden, ya no se van a comercializar, hay que cambiar ese comportamiento, primero del productor y segundo del consumidor. Entonces es parte de todo lo que viene ocurriendo en este medio para que podamos transformar y ajustarnos a las condiciones sostenibles. Claro que sí, y es que hay que ir cambiando, pero la gente escucha. ¿Cómo es que dicen? Hay gente que dice, lo escuché venir, ya después me comentaron que venía y ya después hasta que lo vi venir y llegó, me di cuenta que realmente la situación estaba meritando este cambio. Y me interesa mucho ver todos estos riesgos, todas estas oportunidades, pero don Antonio, voy a hacerle la última pregunta porque yo creo que mucha gente la pero puede... espere, antes de que me haga la pregunta, porque sé que las personas que nos van a estar viendo van a entrar en una serie de inquietudes y dudas, ¿y cómo hago para conocer más? Yo quiero invitarlos este 17 y 18 de noviembre en las instalaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Vamos a estar con el 2º Congreso de NIF para Pymes
y NIF de sostenibilidad. Traemos una cantidad de expositores a nivel nacional e internacional con mucho conocimiento. Así es que aprovechemos porque es el momento idóneo para que podamos conocer y poder incorporarnos dentro de esta práctica. ¿Cómo localizan para poder matricularse? Ok, para información de matrícula, ustedes pueden accesar al correo contador. Permítame, no me lo sé. Ya me van a regañar. Los que me estén viendo no me regañen porque realmente el correo no me lo sé. Bueno, y mientras Rocío busca el correo, también yo les puedo decir que hay dos modalidades, que puede ser presencial o virtual. Sí. Y para los que quieran entrar virtual y no deseen observar toda la charla, porque son bastantes horas, aunque todas muy importantes, pueden buscar el programa para que analicen cuáles son las que tienen mayor interés, que sé que al final van a ser todas. En realidad en redes sociales de todo el Colegio de Contadores Privados e inclusive en redes sociales de nosotros, donde estamos compartiendo toda esta información para que ustedes se capaciten, porque por algo tenemos que empezar. Yo creo que un congreso lo que hace es brindarnos todas las bases y proyectarnos con lo que tenemos que cambiar, con lo que tenemos que aplicar, qué es lo que nos falta conocer. El correo es matrícula@contador.co.cr y el número de teléfono para consultas es el 4055-1200 en la extensión 220. Muchísimas gracias a producción que me sopló toda esta información para poder brindarla. Que somos un equipo, así es que aquí estamos para llevar un mensaje claro, directo y que la gente pueda ver la información y tomar decisiones. Claro que sí, y si usted no logró matricular porque vio este programa hasta el miércoles, en la noche, todavía el jueves, podemos realizarlo y contáctenos. Contáctenos, estamos a tiempo, van a disfrutar un evento, como dice Antonio, con expositores grandiosos a nivel nacional, puede ver las agendas, son preciosas. O sea, yo estoy adentro, pero si estuviera afuera no me lo perdería. Ahora sí, la pregunta. La pregunta es esta, ¿por qué a nivel nacional el gobierno ya implementó en forma obligatoria o se está pidiendo información financiera a todas las instituciones públicas según las NIC-SP? Y no solamente esto, está empezando a trabajar para que las normas de sostenibilidad también sean aplicables en el gobierno. Nosotros en el sector privado nos seguimos quedando atrás. Yo creo, Rocío, no es solamente en el sector privado, o sea, a nivel país tenemos que avanzar en muchas cosas. Lo acabas de mencionar, una cantidad importante de organizaciones públicas aún no cumplen con las NIF-SP. Incluso en estos días hay una capacitación para empresas del sector público porque Contabilidad Nacional está solicitando que ya se empiece a trabajar en las normas de sostenibilidad. Incluso en abril del año pasado se hizo el lanzamiento de una plataforma presentada por el BID de producción de datos sostenibles para los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, o sea, hacia los ministerios de Hacienda. Entonces, la presión que se viene ejerciendo sobre este tema ya no es solamente nacional, sino que es también a nivel internacional. Y a partir de ahí, la unión entre el sector público y el sector privado tienen que llevar al éxito, no solamente para lo que nosotros denominamos los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, sino también para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos en la Agenda 2030, que pues fue el acuerdo que se tomó en el año 2015 en París. Así es que todos los elementos están dados para que solamente nos ajustemos y empecemos a trabajar. Reiterar nuevamente la importancia del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera vistas con criterios contables financieros y las normas de sostenibilidad y clima, que ya se les reconoce como normas de sostenibilidad. Exactamente. Y hoy hemos sacado todo el provecho, don Antonio. Estamos a la orden para cualquier información. Si usted necesita capacitación, si necesita asesoría, acá podemos ayudarle. Y también quiero que ustedes vean que él va a ser uno de los expositores en este congreso y vamos a sacarle todo el provecho. Están anuentes a
aprender de estas normas, a usted como empresario a capacitar a su contador, a exigir que se presente su información financiera con base en normas, a querer crecer y proyectarse a futuro. Y dice don Antonio, el futuro es ya. A nivel nacional e internacional, si queremos crecer, hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Así que es la oportunidad de hacerlo nosotros también y no quedarnos atrás. Rocío, y para referirme nuevamente al Congreso, al segundo Congreso de NIF, que se va a estar realizando el 17 y 18 de noviembre, vamos a tener un foro con la participación de el presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, una representante del Ministerio de Hacienda, un representante del MEIC y una representante de nuestra Asamblea Legislativa, una diputada que conforma o forma parte de la Comisión Hacendaria. Sí, Así es que criterios totalmente diferenciados con una posición del colegio y principalmente del gobierno. Así es que aprovechen que estas oportunidades realmente no se dan con mucha regularidad y a partir de ahí pues nuestro interés es que ya se empiece a formar una agenda país para el cumplimiento de todas estas normas de las cuales les hemos estado conversando el día de hoy. Muchísimas gracias, don Antonio. Y bueno, yo creo que ya brindamos ese granito que ustedes tienen que ir formando o agregando día a día sobre un lenguaje contable universal que son las NIF. Don Antonio, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la enseñanza a todas estas muchas personas. Gracias por la invitación y reiterar nuevamente la importancia de actualizarnos, de crecer como profesionales y que esto pues nos va a abrir nuevas oportunidades para que nuestro desarrollo profesional y económico tenga mejores condiciones laborales para nosotros. Perfecto. Y a todos ustedes, si Dios lo permite, nos seguimos viendo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios los acompañe. Hasta luego.